Hoy en este Domingo de Ramos, pues venimos a compartir pues una palabra que esperamos en Dios pueda ser de bendición para ti y para con quienes puedas compartir este mensaje. He querido compartir con ustedes a partir del libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 36. Dice la Escritura: luego Jesús empezó a decirles a los judíos que habían creído en él: si ustedes siguen obedeciendo mis enseñanzas, serán verdaderamente mis seguidores. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: nosotros somos de la familia de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Y Jesús le contestó, Jesús le respondió: la verdad es que todo el que se la pase pecando es siervo del pecado. Un siervo no se queda para siempre con una familia, pero un hijo siempre pertenece a la familia. Entonces, si el Hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. Y permíteme decirte, amado hermano, que esta palabra para estos hombres era como un cuchillo cortante que le estaba penetrando Jesús, porque prácticamente lo estaba colocando en un lugar de confrontación con una realidad donde les decía que ellos eran unos esclavos y que ellos necesitaban libertad. Y es triste cómo la humanidad históricamente ha ignorado verdades profundas. Fíjense, esta gente les llegó el Mesías y no se dieron cuenta de que quien estaba por allí era quien iba a transformar la historia. Y esto era así porque ellos no se sentían que tenían alguna urgencia, ellos se sentían ellos no sentían la urgencia de lo que en el presente estaba planteando el Señor allí. Ellos no entendían ese mensaje, el Dios no conocido, el Dios no entendido, se estaba manifestando en ese momento. Y debo compartirte, lamentablemente eso no quedó solamente allí. Aún a nuestros tiempos, el ser humano ha estado envuelto en diferentes cosas, atrapado por diferentes burbujas y ha ignorado las verdades profundas que Jesús ha querido comunicarnos. Esta experiencia fue propia cuando Noé quiso enviar un mensaje de salvación y no fue entendido. Cuando los espías fueron enviados a reconocer una tierra prometida que tenía una tierra que fluye leche y miel, una tierra de abundancia, y cuando fueron, vieron las cosas con una óptica totalmente distinta a la óptica con la cual Dios lo está viendo. El mismo ministerio de Jesús. Jesús nació en una forma no esperada. Jesús llegó a este tiempo y nació en un pesebre, desarrolló un ministerio entre ellos y no lo podían percibir. No lo pudieron percibir con toda la sabiduría que ellos pues arrogaban o expresaban. Entonces, debo decirte que se acercaba quizás una de las convocatorias más importantes del pueblo de Israel. Eran las fiestas de la Pascua. La fiesta de la Pascua, Pascua significa pasar por alto o pasar de largo. Y estas fiestas inician desde el momento en que el pueblo de Israel es liberado de la esclavitud egipcia. Y usted lo puede ver en el libro de Éxodo capítulo 12, usted puede ver más o menos cómo se dio toda esta constitución de esta fiesta de la Pascua. Y si usted recuerda, en ese momento, cuando se da esta primera fiesta de la Pascua, los hijos de los egipcios murieron, y a pesar de que ellos murieron, gracias a que Moisés le había dado un mensaje a los hebreos, le había dicho que sacrificaran un cordero, que colocaran la sangre y la rociaran en las puertas, que obedecieran el llamado de Dios, y justamente por haber obedecido, aunque los hijos de los egipcios murieron, no fueron tocadas las casas
que estaban rociadas como señal de que allí había un hombre o una mujer o una familia que estaba en obediencia, que estaba entendiendo el momento que se estaba viviendo. En fin, esta fiesta de la Pascua surge de allí. Sin embargo, ella fue modificándose. Luego se pedía que en el día, en el mes de Nisan y en el día 10 se sacrificara un cordero sin manchas, un cordero puro, y luego se ofreciera en sacrificio el día 14 al atardecer. Así que las fiestas comenzaron a tener una, una dinámica un poco más elaborada y esto siguió cambiando. De hecho, cuando vino la reforma del rey Josías en el año 622 a.C., ahí ya no se hacían los sacrificios en las casas, sino es cuando usted ve que se hace la invitación a traer el cordero al templo, que en este caso era el templo de Jerusalén. Eso usted lo puede ver en Deuteronomio capítulo 16, versículos 5 y 6, cuando se les hace ya ese llamado y se le da esa instrucción de que se busca una oveja, un buey, pero que tiene que ser puro y tiene que ser para ser entonces sacrificado y se lo comían allí en el templo, ahí en el marco de esa fiesta. Así que esta era la dinámica de la Pascua. Y a pesar de que se había oído tanto y se había hablado tanto de que iba a venir el Mesías, pero recuérdense que para ellos, para los de la época, era muy confrontante este mensaje. De hecho, en estas fiestas el César entraba año tras año y les acompañaba en medio de esta fiesta y entraba con sus súbditos en un caballo para ser reconocido aún dentro del pueblo hebreo. Y, y todo esto era una parafernalia, una algarabía, un buscar. Mire, aún en aquella época había sus estrategias políticas para tratar de ganarse el favor de la gente, ¿no? De los que lo podían ver. Y fíjense que estas eran fiestas bien asistidas. Josefo, un historiador, menciona que para la fiesta de la Pascua, donde estuvo Jesús, se podía calcular que estaban cerca de 3 millones de personas ahí. Pero entonces entra Jesús en un pollino y sus soldados vienen con ramas. O sea, bajo la perspectiva de ellos, los soldados vienen con ramas, mujeres, niños cantando Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor, y comienzan a generarse este tipo de entrada y de fiesta. Pues lo ridiculizaron, o sea, ridiculizaban esa entrada, y comenzaron más bien a generarse una matriz de opinión. Y nuevamente el ser humano, fíjense, no se estaba dando cuenta que la vida iba a cambiar para siempre a través de la entrada de aquel hombre, pero no, estaba en otra cosa. Y el gran peligro, amado hermano, es que en medio de los tiempos que vivimos, en medio de esta pandemia que vivimos, el gran problema es que los seres humanos estén enfocando su mente en lo que no es, en lo que no es relevante, en lo que no es trascendente. Fíjense hoy la necesidad prácticamente diaria, y hasta se pide que se sean sinceros con las cifras. Es que se quiere saber cuántos se murieron o cuántos fueron contagiados. O sea, escúchame bien, yo quiero invitarte a ti que me puedes escuchar por este medio. Esas cifras son importantes para un grupo reducido de personas que tienen que tomar decisiones a partir de esas cifras. Pero para ti, padre de familia, para ti, hombre de Dios, para ti, mujer que está en tu casa, que estás en tu casa, creo que hay unos mensajes que se están dando en este tiempo. En primer lugar, ahora que estamos aquí en casa, ha entrado Jesús. La entrada triunfal llegó a tu casa. Tus hijos, tu esposo y tú cantaron un día, Hosana, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Pues porque si todavía no hemos entendido este mensaje relevante, pues cuidado con esto, hago un llamado de alerta, porque esto nos puede pasar lo mismo que ha pasado en la historia.
Y a pesar de que en el libro de Zacarías se había anunciado que el Mesías iba a entrar en un pollino, usted puede ubicar el texto. En fin, quiero decirte que hay que tener cuidado con todo esto. De hecho, en Romanos capítulo 8, versículo 21 al 22, dice el apóstol Pablo a los romanos, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Pablo sigue hablando de ese mensaje de libertad que Jesús enalboló, levantó desde su propia entrada, desde antes lo ha venido predicando en el encuentro con estos hombres. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Escúchame, la creación sigue con dolores de parto. La creación gime, y aquí lo dice en el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Lo que anhela la creación, el gran grito de la creación, es la manifestación de la gloria de Dios. Quizás para quienes no me conocen en esta área, además de desarrollar la pastoral, soy asesor de familia, soy teoterapeuta familiar y trabajamos con el doctor Henry Castellano Ortiz, y en Venezuela desarrollamos un programa de formación en esta área. Y en el marco de esto, pues nos ha tocado caminar y conocer los procesos humanos, conocer la vida, conocer la familia, para ayudar a reparar esas cosas que lamentablemente siguen causando dolor y perturbación en la casa. Por ejemplo, hay personas que nosotros le llamamos que son fuertes, a esas personas que tienen un carácter fuerte, porque gritan, porque dicen, pero la verdad es que tales personas no tienen un carácter fuerte, tienen un carácter débil, tan débil que no pueden tener dominio propio. Y cuando ellos gritan, cuando ellos son alarmas porque tienen miedo de que las cosas se les vayan de las manos. ¿Por qué te digo esto? Porque, ¿sabes? La humanidad entera cree que tiene todo bajo su control. Pero miren cómo un pequeño virus ha paralizado el mundo entero. Yo quiero decirte, aún estas experiencias y las experiencias de las estadísticas que nos hablan del divorcio, las estadísticas del abandono, de la violencia intrafamiliar, de todos los desórdenes que hay a nivel de la familia, a nivel de la sociedad, la creación está gimiendo. Y está gimiendo por la manifestación gloriosa de hombres y mujeres que ya alcanzaron esa libertad. Esos hombres y mujeres que su pensamiento está completamente ubicado en el querer de Dios, que su pensamiento está, como lo decía el profeta Isaías, en Isaías capítulo 43, verso 2 dice, aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás río y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Qué lindo. Cuando tú puedes entender esta verdad, cuando hay convicción en tu corazón, cuando ya alcanzaste esa libertad, sabrás que venga lo que venga o pase lo que pase. Ya nosotros tenemos una gran victoria. Ya todos alcanzamos eternidad. Ya todo aquel hombre y toda aquella mujer ha alcanzado una eternidad. Nuestra vida no son los 60, 70, 80 o 100 años que vivimos aquí en la tierra. Nuestra vida es una eternidad. Aquí vivimos la pequeña parte de una eternidad. Y cuando tú vives en esa confianza, eres verdaderamente libre. Pero cuando no tienes esa confianza, escúchame, tendrás otras libertades, tendrás libertad de moverte, tendrás libertad de inclusive faltar a la orden de que te quedes en casa, podrás faltar a la libertad de lo que sea, pero eso no es libertad, eso es esclavitud. Eso es lo que el mismo Jesús ha estado denunciando por miles de años. Yo quiero invitarte en esta hora a que seas verdaderamente libre. Tu libertad, escúchame bien, no depende de factores externos. No depende de lo que va a pasar con el coronavirus.
no depende de lo que va a pasar en la economía de Venezuela o del gobierno. No, nuestra libertad depende, escúchame bien. Y fíjense, y ya ni siquiera del mismo Dios. Yo coloco este pensamiento: la verdadera libertad en tu vida no depende de otros, depende de ti. Depende de cuán dispuesto estás para que Jesús, para que nuestro Dios haga una entrada triunfal en tu vida. Para que Dios haga una entrada triunfal en esta hora dentro de ti. Y que dentro de ti comience a brotar y a surgir ríos de agua viva. Que tú puedas sentir el gozo del Señor en medio de la tormenta. Que puedas saber que si pasas por el río no te vas a ahogar y si por el fuego no te vas a quemar, porque ya la eternidad fue conquistada para todos nosotros. Yo quiero invitarte en esta hora a que puedas ser libre. Y esa libertad tiene que ver con la Pascua. Pasar por alto, pasar de largo. La Pascua tiene que ver con perdón. Es el perdón de Dios sobre un pueblo. Pero también la invitación de Dios de que nosotros seamos perdonadores. Y yo quiero invitarte a que puedas perdonar a quienes te han ofendido. Este es un buen tiempo para que te perdona. Suelta eso. Pasa por alto las faltas. Y yo quiero decirte que de manera práctica te puedo decir, alcanzarás verdadera libertad. Sin libertad no vas a poder ser el padre que Dios quiere que tú seas. Sin libertad no vas a poder prosperar de la manera como Dios quiere que tú prosperes. Porque Dios quiere que nosotros disfrutemos esta libertad. Dios quiere que nosotros no volvamos atrás, lo dijo el apóstol Pablo, que no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud, sino que podamos disfrutar a plenitud esta libertad. Dios les bendiga. Y en este domingo de Ramos, en este domingo donde celebramos la entrada triunfal de Jesús, que Jesús entre y provoque verdadera libertad. Dios te bendiga.